Buen día, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema. Iniciamos también nuestro cuarto bloque y quiero decirles que lo iniciemos con la mejor actitud, que lo iniciemos con la bendición de Dios y que podamos percibir esta situación que estamos viviendo y que podamos trabajar en la modalidad de aprendo en casa de una manera más fácil. Organice su tiempo, organice bien sus ejercicios, sus tareas, a manera de que no se le acumule. Los maestros estamos trabajando de una manera jornalizada, es decir, ya todo está bien planificado y también se está dosificando las tareas. No podemos dejarle tareas, tampoco podemos cargarlo de mucha tarea, pero depende de usted que pueda trabajar de la mejor forma. En el cronograma aparece ya las actividades con punteo a las acreditaciones para que usted las tome en cuenta. Ya algunas tienen fecha, algunas no tienen fecha. Yo les voy a ir indicando cómo vamos a ir trabajando. Ahí aparece ya la acreditación de educación para el hogar y aparece la acreditación de artes plásticas. Por favor, jóvenes y señoritas, organicemos nuestro tiempo. No pase mucho tiempo en la computadora. Creo yo que estamos trabajando conforme nuestros periodos. Use ese tiempo, si puede avanzar con tareas en ese tiempo, perfecto. Quiere descansar un momento, quiere ir a tomarse un vasito de jugo, quiere salir al jardín de su casa, quiere ir a la terraza de su casa, hágalo, pero tampoco pase mucho tiempo en la computadora, ni tampoco se desligue de esa responsabilidad. Todo en su justa dimensión. Trabajaremos entonces en este cuarto bloque, que lo iniciaremos con la bendición de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar y nuestro tema es el claroscuro. Aquí aparece una imagen en donde se representa el claroscuro. El claroscuro viene siendo un fenómeno en donde juega la luz y la sombra, donde juegan contrastes, en donde juega una difuminación entre la luz y la sombra. Este será nuestro tema. Trabajaremos dos partes, el claroscuro y el color. La primera parte es el claroscuro. Tenemos tres definiciones. Es un fenómeno de gradaciones tonales de luz y de sombra que se produce en un cuerpo. También nos dice que son efectos de luz y de sombra que se producen en un cuerpo y su ambiente al aplicarle los rayos de luz natural. Cuando nos dicen acá que son efectos de luz y de sombra que se producen en un cuerpo, podemos darnos cuenta que donde cae la luz se ve lo claro y la sombra, que es donde se manifiesta la oscuridad, es decir, donde no llega directamente la luz. Y también puede decirse que el claroscuro es un contraste de luces y de sombras. Aquí podemos ver. Aquí llega directamente la luz a este objeto. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son los factores del claroscuro, las luces, la sombra, todos los elementos que implica trabajar el claroscuro. Podemos darnos cuenta que en este momento, en esta figura, llega directamente la luz acá y le da espacio a la penumbra y la penumbra origina una sombra, que son parte de las zonas del claroscuro. Hablemos también un poco de los antecedentes, es decir, desde dónde se origina el claroscuro. Surge en primera instancia a mediados del siglo XIV y se manifiesta con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue uno de los principales precursores del claroscuro, no el único, uno de los principales, y fue el que inicia utilizando la técnica del claroscuro junto con la perspectiva. Es decir, que este personaje crea la perspectiva, pero también le da ese contraste de luz y sombra, a manera de crear profundidad y volumen en todas sus obras de arte. Esta fue la característica que identifica a Leonardo da Vinci.
Podemos percibir acá una de sus obras, cómo es que él utiliza la perspectiva, la sombra, la luz y va creando el claroscuro. Y aquí aparecen algunas de las obras que elabora, que creó, perdón, y podemos darnos cuenta cómo es que utiliza también la luz y la sombra. Aquí tenemos otra de las obras de Leonardo da Vinci. Podemos darnos cuenta cómo es que en los pliegues de nuestras prendas también puede originarse la luz y la sombra. Aquí hay otra obra. Puede usted percibirla. Obsérvela, cómo él juega con la luz y la sombra. Pero Leonardo da Vinci no fue el único exponente del claroscuro. Se puede denominar que el maestro del claroscuro fue Rembrandt. Él fue un pintor holandés considerado el más grande representante del claroscuro. Este personaje existe un siglo después que Leonardo da Vinci. A pesar de que surge después, se consideró en el maestro del claroscuro. Se caracterizó porque en sus obras representa un contenido espiritual de los momentos que se estaban viviendo en la época y los representa mediante los efectos de la luz, mediante los efectos de la sombra, pero hace algo mucho más increíble, crea algo magnífico y crea el claroscuro del color. Es decir, que el claroscuro ya no solo se manifiesta entre blanco y negro, sino que ya hay claroscuro en color. Rembrandt, origen holandés, logró en sus lienzos que se manifestara de una forma increíble la luz y la sombra. Se destaca porque representa rostros y figuras, pero estos rostros y estas figuras se ven de una manera iluminada. Y siempre estos rostros que están bien iluminados, en el fondo puede verse una oscuridad profunda. Por eso nos dice acá: a los rostros y figuras iluminadas contrapuso figuras circundantes y fondos sumisos en la oscuridad. También él recurrió siempre a la iluminación inesperada y marcaba puntos claves. Y entre las obras famosas de Rembrandt está la Sagrada Familia, el retrato de Jeremías Decker y el retrato de un anciano rojo. ¿Qué otras características identifican a Rembrandt? Se considera el maestro del claroscuro. Solo utiliza la luz en su composición para mostrar lo que él quiere mostrar. Usa el claroscuro para representar dos cosas: para representar la psicología del personaje, es decir, el estado anímico de la persona, y para representar sus facciones, no para poder dar a conocer errores en el rostro o imperfecciones en el rostro, sino que para poder demostrar la belleza facial de la persona. Y lo más importante en las obras de Rembrandt es el rostro. No hay obra en que que no se manifieste la luz en el rostro, y eso manifiesta o demuestra el afán de Rembrandt de ir más allá, de pintar la psicología del personaje. Podemos observar acá esta imagen. Ilumina el rostro de la persona, y este rostro de esta persona se encuentra se encuentra inmerso en una profunda oscuridad. Podemos observar aquí otra pintura. Vemos cómo ilumina el rostro. Vea sus facciones. El estado anímico de esta persona es completamente diferente al estado anímico de esta otra persona. Se puede percibir en sus ojos, pero vean la profundidad de la oscuridad que él manifiesta en sus obras. Veamos esta otra imagen. Rostros iluminados, tanto del caballo como de este personaje. Los rostros iluminados, pero la profunda oscuridad de este bosque. Veamos esta otra obra. Esta obra está en blanco y negro, pero sin duda alguna busca resaltar siempre el rostro de las personas. Vean cómo manifiesta acá la sombra. La luz llega de una manera directa. Veamos este rostro. Vea sus ojos. Vea cómo lo enfoca. Muy bien.
Aquí les coloqué contenido e imágenes para que podamos ir conociendo parte de los antecedentes del inicio del claroscuro. Eso es lo que trabajaremos el día de hoy. Ya el día viernes ya hablaremos sobre los factores del claroscuro, los factores que intervienen en el claroscuro, las zonas del claroscuro, para que podamos empezar a ejercitar. El claroscuro puede darse de dos formas: a lápiz y al carboncillo. Entonces voy a ir haciendo la diferencia entre estas dos para que más adelante ejercitemos. Muy bien, jóvenes y señoritas, que tengan un feliz inicio de semana académica. Dios les bendiga.